digitalizadora, pero vamos a ir resolviendo unos ejercicios de manera online con el Overleaf en látex. Entonces eso mismo después van a ir quedando, lo voy a ir preparando la semana que nos tomemos de receso para tener material del grupo de estudio. Eh, Quería brevemente pedir disculpas por faltar la semana pasada. Yo eh, vivo actualmente en Rancagua y con la ayuda de la semana pasada era muy difícil el salir de la casa y además se me cortó la luz, la batería, etcétera. Entonces ni siquiera me pude conectar online. Pero bueno, acá estamos. Y no sé si alguien tiene alguna duda. Facundo y Iván pudieron conectarse la clase de la vez pasada, la sesión pasada. Sí, yo también me Ah, conecté. Eh, Igual cometí un error pequeño en tema del bicondicional cuando lo expliqué, entonces no sé si cuando lo veamos de nuevo como apunto qué error cometí ya. porque me di cuenta después. Sí, de hecho aquí Rodrigo me acaba de decir, Iván hizo la clase, po. Claro. Eh, ¿Estás de acuerdo con ese enunciado, no, Iván? Y no sé si decir hacer la clase, pero sí, digamos, hablé mucho. Ya. Tarea. Oye, qué lástima que no quedó grabado entonces, pues. Pero vamos a revisarlo, pues. Entonces no terminaron de ver el capítulo 2. Echémosle un ojito y después vemos los ejercicios. Sobre todo los ejercicios de tautología que yo creo que son lo más importante para entender esa noción de tautología y la relación con un conjunto consistente. Voy a compartir el texto. Ahí. Me van a perdonar que esté lento, pero yo soy mucho de mouse y estoy sin mouse. El Pancho me dijo que los ejercicios del capítulo 1 los vieron. Sí, o sea, sí lo vimos, sí. Ya, genial. Hicimos unos cuantos y después Igual, dijimos el resto para la casa. ya, igual después yo voy a hacer los ejercicios en el látex para compartirlo. Y voy a dejar hecho en látex estos gráficos así como de relaciones para que también si hay alguien que le interesa aprender a hacer esto en látex, es decir, escribirlo en lenguaje plano y que se hagan las flechitas solas, ahí se lo voy a dejar también. Bajemos, bajemos. No sé si hay alguien que esté esperando entrar o algo así, Pancho. Ah, tengo el WhatsApp aquí. Calma. Ah, pareciera que no. Ya. Entonces, este es el capítulo 2, sintaxis y semántica de la lógica proposicional. El primer comentario que quiero decir yo es que a mí me llamó la atención que cuando el Pancho me dijo que trabajemos con este libro, me lo propuso, es que sintetiza bastante los contenidos. ¿Sí? Por ejemplo, este capítulo de sintaxis y semántica podría ser fácilmente lógica uno acá en el pregrado de la carrera de filosofía. Entonces ahí las cosas que nosotros vamos a ver rápidamente se ven a lo largo de todo un semestre, de 2 clases a la semana, con 3 evaluaciones y todo eso. Entonces aquí está bien sintetizado eh, y bueno, el libro en sí no tiene ejercicios, por los ejercicios están aparte. em, yo echo de menos que los ejercicios vayan con el texto. A mí al menos me gustan los libros donde esta materia se van construyendo a medida de que se van viendo ejemplos. Mándame un bulto. Hazlo tú mientras. Me lo mandas. Así que eso. Em, bueno, ¿por qué partiendo por el nombre se le llama lógica proposicional? Porque es la lógica que trabaja con proposiciones. ¿Y qué entendemos por una proposición? Entendemos un enunciado. Un enunciado que si lo queremos equiparar con un enunciado de lenguaje natural,
es un enunciado de sujeto predicado, donde se dice que hay algo que tiene una propiedad o que es algo. Entonces esta idea se pasa como una proposición que van a ser variables. P, Q se denotan con letras minúsculas y que van a denotar un enunciado de forma general. Entonces ahí es donde está como esta característica principal de la lógica, que no se preocupa de qué dice un enunciado como tal, sino que se va a preocupar de la sintaxis la sintaxis y la semántica de los argumentos, pues entonces de una forma general. Em, Quotation, ¿cómo lo has traducido? Citación. ¿Cómo? Citación. Citación, ok. Em, claro, es como eso, como hacer esto que está allí, po. It's raining, ¿cierto? Entonces acá esto es importante porque eh, el principio semántico de verdad de Tarski después se va a ver que se basa en esta idea eh, de que algo ocurre o un enunciado es verdadero si solo si ese enunciado ocurre en la realidad. De hecho, en el ejercicio uno parece o 2 del capítulo 2 está como ejercicio. Agregar las comillas donde corresponde. Eh, entonces aquí nos dice que el principio nos explica el sentido del i, el i inglés, que tiene el mismo sentido que nuestro i español. Dice si fi y psi son sentencias en inglés, son enunciados en inglés, entonces fi y si es una sentencia en inglés. ¿Qué nos dice esto? Entonces que si tenemos enunciados, por así decirlo, en sentido russelliano, atómico, que son sentencias en inglés o en español en este caso, si yo uno los enunciados por un i, entonces ese enunciado nuevo también es un enunciado. Acá está lo que decía de las letras minúsculas. Por lo general se utilizan letras griegas, pero también hay textos que utilizan letras en español, si eso al final da lo mismo, es una meta variable, pero lo importante es como mantener coherencia. Si uno está ocupando letras griegas y después utiliza letras en español, debe ser para marcar alguna diferencia, pero al final, mientras uno sea coherente, hacen referencia a lo mismo. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no conocía la partícula I o cómo se interpreta lógicamente? Voy a avanzar entonces. Después este capítulo es bien, al principio es bien sobre notación, pues, es decir, qué vamos a entender por en un enunciado bien formado, bien estructurado. Entonces aquí nos dice el enunciado con comillas. Es una sentencia del lenguaje proposicional de la lógica. Esto significa que el enunciado así escrito es una sentencia del lenguaje proposicional de la lógica. Esto puede parecer, eh, ¿cómo se dice? Como que no aporta información adicional. Es trivial, claro, pero la gracia está en este quoting, está en comillización, si es que existe el verbo en español. Eh, Sí, así que esto es importante. Lo siguiente, lo que sigue es una convención y usualmente hace referencia a esta comillasización de las expresiones del lenguaje formal en el manual. Esto aplica a expresiones que contienen metavariables. Si en este caso acá, como les decía, no está utilizando, por ejemplo, letras griegas, pues está utilizando letras en español. La sintaxis del lenguaje proposicional. Entonces ahora se va a describir la sintaxis del lenguaje proposicional L de la lógica proposicional. Entonces por sintaxis se entiende, como por así decirlo,
el orden de una oración. Pues entonces, no sé, para hacer el ejemplo en el lenguaje natural, la sintaxis sería en español, por ejemplo, que el artículo va antes del sujeto. ¿Ya? Nosotros decimos la casa, el auto, y es algo sintáctico, independiente del significado de la y de auto, que el artículo va antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que diferencia de la semántica, donde la semántica se preocupa del significado de la palabra. Entonces, aquí lo que nos dice la sintaxis de este lenguaje proposicional es que vamos a utilizar las letras como sentencias, ¿sí? Y van a ser metavariables que van a definir la noción de sentencia en el lenguaje proposicional. Entonces tenemos tres definiciones. Todas las sentencias, todas las letras son sentencias en el lenguaje. Si fi y psi son sentencias del lenguaje, entonces negar una, eh, hacer un y con ellas o un o utilizar el condicional o bicondicional, son también sentencias. ¿Ya? Acá esto en algunos apuntes, en vez de utilizar sentencia, utilizan fórmula bien formada, que lo abrevian con FBF en español, fórmula bien formada. Entonces dicen, si tenemos dos enunciados que son fórmulas bien formadas, entonces si le aplicamos los conectivos lógicos, generamos enunciados que también son fórmulas bien formadas. Es decir, que van a tener sentido en este lenguaje proposicional. Nada más es una sentencia en el lenguaje, en este lenguaje proposicional. Em, aquí hay algo que quisiera hacer notar es que cuando ya la gente después en filosofía de la lógica en general, para hablar de, para enfrentar la pregunta ¿qué es una lógica? La describen como lo que se genera a partir de un lenguaje y una sintaxis. ¿Sí? Entonces el lenguaje, en este caso, son los símbolos, los conectores, cuáles son las variables, y la sintaxis es como el significado al darle el orden a las palabras, o sea, perdón, a la sentencia. Entonces, si nosotros cambiamos los conectores, ¿sí? Cambiamos de lógica. O si cambiamos por ejemplo, si introducimos, en vez de introducimos los cuantificadores modales de necesidad y posibilidad, eso estaría agregado acá en la definición 2, ¿sí? Entonces implicaría que estamos hablando de otra lógica, pero también para definirla, vamos a definir su lenguaje y su sintaxis. Em, uy, ¿hasta dónde habían llegado más adelante? Sí, no sé, o sea, se cortó un punto de grabación, pero llegamos más adelante. O sea, al menos según yo nos quedamos comentando la de verdad. Ah, ya. Sí, ma. Ya. Entonces, ¿les parece si avanzo nomás? Avanza rápido nomás. Ya. Voy a avanzar entonces, como decía, todo esto que está acá, que supongo que ustedes lo vieron, es pura sintaxis del lenguaje proposicional, es decir, cómo vamos a entender los conectivos. Entonces, por ejemplo, acá nos hace una mención de que los símbolos cuáles son los nombres de estos símbolos, cuáles van a ser sus nombres en inglés y qué símbolo se utiliza. Por ejemplo, este símbolo es utilizado por Frege y Russell, es el utilizar el implica así, ¿ya? Aquellos que que venían de una rama más algebrista utilizaban el más para en vez de o, ¿sí? Lo mismo con el punto, pero sobre todo, por ejemplo, los trabajos de Bull, él utiliza esta notación, más y por. Eh, Así que eso, pues ¿qué era lo que dijiste tú que te había equivocado algo acá en este cuadro? En la tabla de ¿No? verdad, en la tabla de verdad está, Ah, en la tabla de verdad del bicondicional. sí, o sea, como una explicación, como un ejemplo que di en verdad, más que Ok. Ya, entonces estos son los conectivos de la lógica proposicional. Como decía, si esto es parte de la sintaxis de este lenguaje. Si nosotros estuviéramos hablando de otra lógica, aquí tendríamos que agregar
Bueno, si en el caso que esa otra lógica, utilice otros conectores. Pues en el caso de la lógica modal es el cuadrado para la necesidad y el rombo para la posibilidad. También aquí se ve la regla de los corchetes, cuando podemos omitir corchetes y cuando es importante. Eh, yo le suelo decir en general, bueno, yo le he contado brevemente a la gente que está participando de esto, yo le enseño lógica a chicos de media, entonces es un poco un desafío. Y yo el consejo que les doy es que si el paréntesis te ayuda a aclarar tu idea, lo utilices. Sí, po. Entonces, por ejemplo, lo mismo que pasa en aritmética. Si tú en aritmética tienes con números, claro, quizás es sencillo, pero si tú vas utilizando letras, estás utilizando álgebra, estás utilizando expresiones de monomios, polinomios, etcétera, a veces te va a ayudar mucho más expresar algo con paréntesis que marque la prioridad o, entre comillas, la fuerza de una operación por sobre otra. ¿Sí? Las propiedades de los paréntesis ya las vieron. En general es que si tú tienes, por ejemplo, el i y el o, los paréntesis se pueden omitir porque estas operaciones son conmutan. Sí. ¿Sí? Da lo O mismo sea, si... son asociativos. Claro, po, son asociativas, se distribuyen asociativamente y conmutan. Da lo mismo si es P2 y P3 o si es P3 y P2. Sí, y es lo mismo Y si, ¿cómo? es lo mismo si es P2 y P3 IQ o P2 y P3 IQ. Claro, pues ya está la asociatividad porque es como que se distribuye esto hacia el otro. Eso, pues, ojo que lo importante que quizás yo recalcaría acá es esto, po, que decir no P y Q es la versión, decir esto, paréntesis, negar solo P, ¿ya? Para no confundirse porque Sí. negar P y Q es poner un paréntesis antes, Mm. esto que estamos acá. Y después lo vamos a ver en algún momento que esto tiene su resultado es eh, negar P y Q, pero cambiando el símbolo del I por un O. Sí, eso es por leyes de Morgan. Y después vamos a mostrar eso, que eso es una tautología. Lo vamos a mostrar, contar la verdad. Si no está en el de ejercicio, lo hacemos como ejercicio. Pero yo creo que debería estar como ejercicio. Bueno, aquí está todo lo de la convención de los corchetes, o sea, de los paréntesis. Y si después hay alguna duda, porque vi que había un ejercicio que es específicamente sobre esta convención, volvemos a esto. Estas secciones de la semántica. Ya, acá quizá habría que detenerse un poco porque acá empieza a hablar de L-estructuras. En la semántica, como yo había hecho el ejemplo en el lenguaje natural, hace referencia al significado de la palabra. Entonces, cuando yo digo no sé, en el lenguaje natural, la nieve es blanca, la sintaxis se va a preocupar de que como el sujeto está primero, la cualidad de ser blanca se le aplica al sujeto. Pero la semántica se va a preocupar de qué es la nieve y qué es lo blanco como significado en el lenguaje. Entonces acá es donde aparece para el caso de la lógica proposicional, el caso de la estructura, la podemos entender como interpretación. Entonces, de hecho, acá en el curso de lógica que se hace acá en pregrado, se utiliza, en vez de la estructura, se utiliza la letra sigma minúscula. Se utiliza la letra sigma minúscula como interpretación. Entonces, para desarrollar la tabla de verdad de una fórmula o para ver, evaluar sus interpretaciones, se escribe como sigma la proposición, ¿ya? Pero después vamos acá a esta notación, le llama L estructura y vamos a ver que utiliza una notación de con estos palitos, se me olvidó cómo se llaman, las barritas, pero que se utilizan para el valor absoluto en álgebra. Entonces, la semántica, por ejemplo, del conectivo I, es que esto va a ser verdad si, solo si ambos son verdaderos, ¿ya? Y la semántica del conectivo O
es que esto va a ser verdad si cualquiera de los dos es verdad, o ambos, ¿ya? Y ahí quizá habría que hacer una precisión que eh, hay algunos que definen bueno, el no exclusivo. Es decir, que hay otros que agregan otro o, que sería la compuerta en, en lógica booleana, no me acuerdo si es la short, pero que es que el o es exclusivo. Eso quiere decir que solo cuando uno de los dos es verdad, pero no ambos al mismo tiempo es verdad. ¿Ya? Em, Voy a traer un diagrama que tengo cuando después de que veamos los conectores y las tablas de verdad. Tengo un diagrama en donde se va comparando enunciados de la lógica proposicional, en álgebra de Boole y en la notación como de circuito, como de compuertas lógicas. Entonces los enunciados pueden ser verdaderos o falsos según como nosotros hemos definido. Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos. Entonces una L estructura es una asignación exactamente un valor de verdad, verdadero o falso, para cada sentencia del lenguaje L. Y esto es la tabla de verdad. Sí, es aplicar la tabla de verdad a un enunciado. Y la nota 2 es importante acá, encuentro yo, porque la nota 2 ¿qué nos dice? Nos dice, en términos más matemáticos, una L estructura es una función. Y nosotros vimos que yo les mencioné que toda función es una relación. Entonces aquí estaba definiendo el término de la idea de interpretar un enunciado como una relación más específica, una función. Mm. De una función que tiene el conjunto verdadero y falso como imagen y todos los enunciados del lenguaje proposicional son del dominio. ¿Sí? Entonces, dada una estructura, cualquier enunciado que sea de la lógica, yo lo voy a poder evaluar en esa estructura y me va a tener que entregar sí o sí un valor de verdad. ¿Por qué solo uno? Porque es una función, po. Recuerden, un elemento del dominio solo va a tener una imagen asociada, no puede tener dos, ¿ya? Entonces, por eso es función. Em, ¿Qué más? Em, mm, mm, mm. Ya, entonces, esta es la notación que les decía yo. Acá se utiliza esta notación que estoy marcando para aplicar la tabla de verdad. Pues entonces, la traducción es así, es como aplicación, pues, ¿no? Asignación. Sí, sí, estoy grabando. N. Oye, ¿Qué cosa? la traducción a things es como aplicar, asignar, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esto es como una operación de aplicar la tabla de verdad a un enunciado. ¿Ya? Entonces va a ser de la siguiente forma. Si f es una sentencia, entonces esta notación es un asignamiento de tablas de verdad de ese enunciado, dado por la estructura L. De el valor de verdad asignado. Exacto. Entonces, por ejemplo, y aquí viene la idea de, eh, de qué es negar en esta estructura de verdad. Si yo tengo un enunciado que al negarlo es verdad, esto es sí, solo sí, no negarlo es falso. ¿Sí? Entonces, para el y, si yo tengo un sí y fi, es verdad, esto es sí, solo sí, cada uno por separado es verdad. Ya, esta es como la definición semántica de los conectores en función de la definición de estructura o interpretación, que a mí me gusta más la palabra interpretación para esto. Eh, entonces la definición de el i es que va a ser verdad si solo si ambos son verdad. La definición de lo va a bastar con que uno de los dos sea verdad. El condicional es verdad si solo si el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Cabe recalcar aquí que esta letra griega que está acá, a la derecha de la flecha, es antecedente y esta flecha que está acá es el consecuente.
Sí, si usted quiere ver esto como un argumento, esta es premisa y esa es conclusión, ¿ya? Eh, y el bicondicional se llama bicondicional porque son dos condicionales. Es mezclar el i, este i que tenemos acá, es mezclarlo con el condicional. Entonces, este bicondicional va a ser verdadero si y solo si eh, los valores de verdad para el enunciado son iguales. Y esto es equivalente a esta definición que está acá. Esta definición que está acá es equivalente a el bicondicional. Lo voy a escribir en la pizarra. ¿Sí? Eso. A ver, espero que se vea la pizarra. Em, entonces, siguiendo esta notación, lógica, siguiendo esta notación, esto es verdad, sí, solo sí. Ah, bueno, no tengo que ocupar el mismo símbolo, eso es lo que estoy definiendo. Puede ser uno con Sí, y doble solo sí. o ese, sí. Sí, también podría utilizar este otro símbolo que se utiliza esto. Sí, o dos con dos, dos. Es que lo estoy definiendo así, pues. Entonces ocuparlo es como, No, pero con dos palos en vez de uno. como igual, ¿así? Claro, con dos flechitas al lado. ¿Así? Sí, también se hace eso. Ah, claro, pero para no ser Para no hacerlo reiterativo. con eso, claro. Claro. Pero es la misma idea, si al final. Sí, Ya, pero la gracia aquí es que se coloca un bicondicional. Pues entonces esto implica el phi y claro. y el otro. ¿Sí? Entonces no sé si se ve en la pizarra. No, Sí se Acá se ve. ve bien, ¿Se ve sí se bien? ve bien. Ya. Entonces, hay algo malo acá. ¿cómo? Sí, Es que esto es el valor de verdad de esto y esto es el valor de verdad de esto. Entonces, es como decir el es el valor de mismo, po. verdad. Es como decir el valor de verdad. Es No, verdadero no. para ese y es verdadero para el otro. Es que aparte en una operación, un valor de verdad no es input, po. Ah, claro, no lo sé aquí, Entonces, entonces tendríamos que solo sacar los paréntesis. claro, Porque solo aquí quiere decir no. esto. Eso sí, claro, sacar los cositos. Y lo que podéis decir es como... Pero con los valores Claro, de sí. verdad, es Eso claro, es sí. lo de que son iguales. No, ese paréntesis no es necesario. Por la definición no es necesario ¿Por qué no? lo que no. Porque este... Porque está el i y aquí no necesita paréntesis, el i es más fuerte que el. No, pero esto para que todo esto sea equivalente a eso. No, pues basta, por notación. ¿Por qué? Porque ese es más fuerte que el i. En ese caso el I sería más fuerte, ¿sí? No, no es que nosotros estemos diciendo esto y eso, no, aquí No, por. pues el I es más fuerte, por eso queda así. ¿De verdad hay que estar en las convenciones? El I es más, el O y el I es más fuerte que todo lo otro. Sí, bueno, sí, Bueno, sí, colgamos. pero la wea es que esto es lo que se puede decir. Eh, ¿Cachai? Eso es así, sí, solo sí, esa wea. ¿Cachai? Claro, los valores de interpretación de los enunciados son iguales. Y si lo queremos colocar con esto, entonces también sería un igual acá, po, y no un if. Exacto. Porque también estos tendrían que ser, estos condicionales Eso. tendrían que ser ambos verdaderos, ambos falsos. Si queremos También, hacer, claro. si hacemos la tabla de verdad y nos adelantamos un poco, ¿sí? Entonces aquí pondríamos así, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y la del bicondicional, entonces, el bicondicional, eh, aquí voy a seguir los mismos orden de los que están acá, pues. Entonces aquí dijimos que este es verdadero, falso,
verdadero, verdadero. Veamos este con esos valores de verdad. Cuando el antecedente es verdadero, verdadero, verdadero. Cuando el antecedente es falso, es verdadero. Cuando es verdadero, falso, este es falso. Falso, falso, verdadero. Entonces aquí este es verdad solo cuando comparten el valor de verdad, po. O sea, al principio Nunca era- comparten el valor de falso, siempre comparten el valor de verdad nomás. Entonces este es Claro. falso, 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 verdadero. Eso. Sí. Entonces ahí vimos que cuando el valor de verdad de los condicionales por separado es igual, cuando es verdadero, es cuando el bicondicional es verdadero. Claro, la conjunción de estas dos cosas, entonces es como decir, se da que ni es verdad que esto es verdadero y esto es falso, ni tampoco es verdad que este es verdadero y esto sea falso. Cuando el bicondicional es verdadero. Claro. Sí. ¿Se ve la pizarra o no, Iván? Ahora sí, que tienen que hacer como un movimiento con la mano porque Ah, la ya. cámara como que se enfoca, o sea, ahora sí se ve bien. Ya, pero la idea después igual, pues, Igual como por si decía, acaso, voy a hacer en el látex del grupo, voy a pasar esto al látex, pues y esto es pero es la definición de bicondicional y del valor de verdad del bicondicional. igual quizás deja de compartir pantalla por si en la grabación solamente se enfoca en en Ah, el ya, PDF. perfecto, perfecto, a Simplemente por ver. eso, por eso. Ah, igual me Ah, puedo entrar por el celular. entonces ahí se ve más Verlo grande. con el celular. Cacha. Sí, sí, se ve Claro, así. pero lo que sí se ve en espejo. Ah. Se ven las F para el otro Me voy a poner, lado. mira, me voy a Yo lo conectar veo desde yo lo acá. veo bien, o sea, no es Ah, despejado, ya. pero Ya, ya, pero en todo caso es lo de menos. Y después, mientras se entienda la idea, después se va a entender cuando se escriba en látex. Está Pero, invertida toda la lógica ahí. ¿cómo? Está invertida toda la lógica Sí, está invertida. de Morgan. Sí. Ya, pues continuemos entonces con esto para que alcancemos a ver ejercicio. Esto es importante, que la definición de esta aplicación de la interpretación no explícita ¿puedes cuando... compartir pantalla? Ah, Sí. perdón, perdón. Gracias, Iván. Ya, ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Esta definición entonces no nos dice, no explicita cuándo la sentencia va a ser verdadera o falsa en A. Eh, sí, entonces, eh, ¿qué implica esto? Esto implica que cuando nosotros queremos ver que algo sea tautológico, que algo sea un argumento bien construido, nosotros tenemos que evaluar qué ocurre con las distintas combinaciones de verdad. Y ese es el poder que tiene la tabla de verdad eh, para la lógica. ¿Sí? Entonces aquí son cómo se hacen las tablas de verdad, están las tablas de verdad para los conectivos. Si está la tabla de verdad para el I, entonces en el I el enunciado del I, Fi y Psi es verdad, solo si cada uno por separado es verdad. Y el O va a ser verdad bastando con que una de las dos enunciados que la componen sea verdad. Entonces aquí está el del condicional y el bicondicional. Esta tabla del bicondicional es la que estaba en lo que hice aquí en la pizarra, la que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, acá en la pizarra hicimos el condicional y mostramos que cuando el condicional hacia los dos lados da contra recíproca, ambas son verdad, el bicondicional es verdad. Y el condicional es verdad y la contra recíproca es verdad cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. ¿Sí? Eso que está acá. Eso y esa de acá. Entonces, eso es lo que estaba en la definición arriba, pues, esto. ¿Sí? Esta definición 6 se explicita acá abajo en la tabla de verdad. Dime, Iván. Y que aquí es donde yo cometí el error la vez pasada, o sea, que no se grabó, pero igual por si alguien le confundió. Que yo dije cuando expliqué esto que, claro, a veces se ocupan el bicondicional para definir cosas. Y bueno, en este texto lo ocupamos cada rato porque decimos, no sé, un argumento es válido, sí, solo sí, y eso es básicamente colocar las dos flechitas.
la flechita para ambos lados. Y en los ejemplos que puse un unicornio es un caballo con cuernos. Entonces digo, hay un unicornio, o esto es un unicornio, sí, solo sí, esto es un caballo y tiene cuernos. Y una persona preguntó como qué pasa con el ICF, ahí en la cuarta fila, porque los unicornios en principio no existen, entonces como que eso es trivialmente verdadera la definición. Eh, entonces yo me enredé un poco, pero lo que quería decir era que yo creo que hay como buena base para pensar que Aristóteles diría que esa definición, o sea, que uno no podría definir como un unicornio. ¿Ya? Es como lo que voy a rectificar. Como de decir, yo creo que cosas inexistentes en Aristóteles no los podría definir porque básicamente no están bajo ningún género. O sea, digamos, ese género no va a tener ese individuo. O sea, el ejemplo, no sé, para poner un ejemplo más claro, de Pegaso. Pegaso es un caballo alado, entonces bajo el género de caballo no hay Pegasos, simplemente. Entonces uno no lo podría definir y entonces como que la cuarta fila sería, no sé si sería falsa, pero sería como una cosa media extraña. Entonces el punto es como que ahí entramos en la metafísica y no tanto en la lógica de Aristóteles. Y un ejemplo que sí es más claro es pensar, por ejemplo, en la definición de triángulo. Uno puede decir, una figura es un triángulo, sí, solo sí, una figura cerrada, de tres lados, y que sus lados internos, ángulo interno suman 180. Entonces, si yo apunto, por ejemplo, a esta, que es la caja de mis lentes, y digo, ah, ya, esto no es un triángulo, entonces el lado izquierdo lo tengo falso porque no es una figura cerrada, etcétera, o sea, figura bidimensional, y después el lado derecho del bicondicional también lo tengo falso porque no tiene suma 150, etcétera, entonces por eso me da la tabla T, porque funciona bien esta definición, o sea, funciona que si es que yo apunto a una cosa que efectivamente no es un triángulo, no me va a dar una T ahí. Eso era todo como la aclaración, porque ahí No, uno no, pero siempre... en todo caso eso no es un error como tal. De hecho, eso que tú hablaste es una idea de Carnap que desarrolla en un paper que se llama La superación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje. Y él ahí da este ejemplo de dos filósofos, Mr. X y Mr. Y, donde uno defiende que el hecho de que esto que tú estás diciendo funciona es evidencia suficiente para asumir que existen los unicornios o que existe Pegaso. Es bien interesante porque es uno de esos problemas que... Ah, ¿verdad? ¿te El acordaste? importe existencial aparece ahí. Sí. Sí, a mí nosotros, el profesor Sebastián Castillo nos enseñaba eso. Nos comentaba, claro, que en la lógica aristotélica, predicar sobre un ente inexistente implicaba que se estaba afirmando que existe. Mm, Mientras que la lógica moderna, y eso resulta carnal, cuando yo hago cuando hago una afirmación universal, claro, en ese caso, el importe existencial respecto al cuantificador universal. Si en la lógica aristotélica yo digo que todos los F son G, estoy presumiendo que los F existen. O todos los F son P, o sea, todos los F son algo, o estoy diciendo que F existe. En cambio, la lógica predicados, cuando yo digo para todo X, P de X, no estoy presumiendo que existe, y, y esto, eh, Solo se ve como una función de... que no sé si este también es verdadero, pero al menos esto sería verdadero, básicamente verdadero, porque no hay ningún X que sea contraejemplo de eso. Entonces, la lógica de predicado, las cuantificaciones, las generalizaciones sobre conjuntos vacíos son verdaderas, mm, son vacíamente verdaderas, dicen los matemáticos, mm. vacuamente verdaderas, así como... Sí, de hecho, por eso decía que nomás no es un error lo que tú estás diciendo, Iván, sino que es un aspecto de la discusión de la filología que es bastante interesante, la verdad. Y, por ejemplo,
Por eso hay alguna gente que tiene un escepticismo epistemológico acerca de los métodos de prueba de la matemática, porque la matemática como disciplina asume la existencia de una entidad dada la definición. Entonces, por ejemplo, cuando, independiente si el triángulo existe o no, asumo la existencia del triángulo para mostrar que dada esa definición va a tener tal y tal cual propiedad. Y interesante el ejemplo del triángulo, hablando, ahora que nosotros estamos hablando de estructura o de interpretaciones, porque si nosotros cambiamos la interpretación, considerando los lenguajes, los enunciados que le vamos a meter a la lógica como enunciados de la matemática, el enunciado, un triángulo es una figura cuyo ángulo interior es un 180 grados, va a poder ser falso en otra interpretación, po, que es el caso de la geometría no euclidiana, geometría diferencial o espacios de Minkowski, donde los triángulos están como en la superficie de una esfera. Entonces ahí los triángulos mantienen la propiedad de tener tres lados, pero no mantienen la propiedad de que sus ángulos sumen 180 grados. ¿Qué iba a decir, Iván? Y no, o sea, el error mío que está ahí, porque como que entró el tema del importe existencial, que yo dije que en lógica aristotélica, como que uno debería decir que este bicondicional debería ser la cuarta fila, debería ser una F. Y ese es como mi error, porque básicamente yo diría que según como Aristóteles uno no definiría un Pegaso o un unicornio, simplemente no lo haría. Mm, Entonces, si al menos pondrías una F, si es que no pondrías nada. Eh, digamos, porque es una oración mal formada, digamos, yo creo. Eso es como opinión personal, no tengo ninguna fuente, pero digamos, sería una F o al menos no sería ni T ni F. Entonces sería básicamente igual a la tabla de la conjunción. Eh, y en todo caso, igual Aristóteles distingue ahí entre esencia y propio. Entonces, claro, eh, no ocuparía el bicondicional para definir, sino que ocuparía el y además otra cláusula adicional como para decir esto es una esencia y no el propio. Que es mm, básicamente, o sea, según Aristóteles, el ser humano es un animal racional, pero todos los animales racionales da la casualidad que tienen sentido del humor o son risibles, esa es como la traducción más tradicional de ese enunciado. Entonces, si yo tengo mi lado izquierdo del bicondicional o de la conjunción en realidad, tengo ser humano y al lado derecho tengo es risible, siempre me va a dar verdadero porque todos los seres humanos, según Aristóteles, son risibles o tienen sentido del humor. Pero eso no es la esencia porque no describe, digamos, lo que significa ser humano, según Aristóteles, sino que el animal, la animalidad y la racionalidad. sí. Entonces, claro, digamos, él no ocuparía este sistema, eso es lo que quiero decir, con bicondicionales y con conjunción. Sí, o sea, el error básicamente estaba en la cuarta fila, nomás que yo ahí me mandé una inventada. Ok, gracias, Iván. Igual estaría interesante un día que revisáramos ahí los segundos analíticos. De hecho, hay varias cosas ahí que Aristóteles como que dice yo no me voy a meter en esto y que al final terminan siendo problemas de la lógica después, siglos y siglos después, como lo son eh, esto, o como lo son los enunciados contrafácticos, como son inferencias en donde la conclusión es una premisa, etcétera. Son cosas que Aristóteles dice, "No, aquí no me voy a meter mucho", y después terminan siendo problemas de la pedagogía. Gracias, Iván. Y bueno, lo útil de las tablas de verdad es que nos permiten calcular la verdad de enunciados más complejos a partir de sus enunciados que lo componen, la combinación de la verdad o falsedad de los enunciados que lo componen. Debo de ser sincero, a mí no me gusta esta anotación que sigue aquí el autor. Por ejemplo, él está viendo acá la verdad o falsedad de este enunciado a partir de los enunciados que lo componen. ¿Sí? Entonces él ve bajo esta interpretación, cuando P es verdadero y Q es falso, ¿qué ocurre con este otro enunciado? A mí no me gusta esto porque lo que él va haciendo va poniendo, bueno, entonces T es verdadero, Q es falso, T es verdadero, Q es falso, y pone el F ahí como haciendo referencia a que el condicional es falso. Eso a mí no me gusta, yo hubiera agregado otra columna acá,
Ah, no se puede. poniendo, poniendo P implica Q, abajo F, ¿sí? Yo a todo esto le pondría solo una letra acá abajo que sería La final. la final, claro, la que estamos calculando. No, es que el problema es que lo que decís es que alargáis mucho la tabla hacia la Se derecha. alarga la tabla mucho hacia la derecha, pero Como- es más ordenado que esto, al menos para se mi llama gusto. ordenado, Entonces, por ejemplo, pero aquí justo voy a poner al centro la que él va obteniendo, pues que es F. Entonces, en vez de, claro, ¿cuál es la utilidad de esta anotación? Es que tiene una tabla pequeñita, ¿sí? Si siguiéramos lo que yo estoy diciendo, tendríamos que estar agregando columnas hacia cada lado por cada una de estas letras. Entonces, tendremos que agregar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, columnas hacia acá. Por ejemplo, bueno, la que está negada quizás no sería necesario, sería trivial agregarla, pero serían por lo menos 5 o 6 columnas agregadas. Pero es un tema de comodidad nomás, la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo leeríamos esto? Tendríamos que ir leyendo. Pues bueno, si P, el condicional aquí es falso porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como uno de los dos es falso, entonces el i es falso, ¿sí? Que es el que está acá. Y luego, como el condicional es falso, entonces si nosotros lo negamos, se vuelve verdadero, ¿sí? Entonces aquí, en este condicional más grande, tenemos que el antecedente es verdadero, es esta t que está acá. Y el consecuente de este condicional es falso. Y por la tabla de verdad del condicional, cuando el antecedente es verdadero y consecuente es falso, tenemos que el condicional es falso. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Iván? sí, o sea, igual yo lo expliqué la vez pasada. Igual más adelante está también la tabla como te gusta a ti, y como también me gusta a mí en tu caso, pero está más ¿Cómo? adelante. O sea, que este método de hacer más columnas y no solamente una también está más adelante. Ah, bueno, sí, estoy muy seguro que está más adelante. Entonces, claro, creo que no hay problema con eso después. Claro. Y lo otro que, a esto de ir agregándole fila aquí hacia abajo, sería otra interpretación. Entonces, la interpretación que nosotros revisamos anteriormente es la interpretación en que P es verdadero y Q es falso, y aquí se le agrega la otra, ¿sí? Se le agregan cuando ambas son verdaderos, cuando uno es falso y verdadero, cuando uno es falso y falso. Acá hay una demostración interesante que no está como ejercicio, que es demostrar que, por ejemplo, dado un número n de enunciados que componen un enunciado complejo, ¿cuántas son las columnas, o sea, perdón, las filas que vamos a tener que hacer de la tabla de verdad? Eso se demuestra por inducción. Se prueba que para un número, para el par, se supone que se cumple para n y se demuestra que se cumple para n más uno. Entonces ahí uno demuestra, creo que es 2 a la n, si no me equivoco, se demuestra que dada n enunciados que componen el enunciado complejo, son 2 a la n filas que vamos a necesitar para calcular. Eso es algo que se puede probar. Sí, lo voy a agregar al apunte si a alguien le interesa. o sea, Igual en la grabación no se va a ver. Eh, podéis ponerlo grande si es que queréis, pero se le clica. a ver, colócalo ahora, a ver. Ah, es que ahora estoy mostrando la pantalla. Verlo, sí. Pase, Cuando avancemos para que veamos algún ejercicio, po. sí, po. ¿Ya? Entonces acá están las definiciones de verdad lógica. Nosotros ya habíamos dado una definición de verdad lógica. Y aquí nos dice una sentencia del lenguaje L1 es una verdad lógica, sí, solo sí. Ese enunciado es verdad en las estructuras de ese lenguaje. Una sentencia es una contradicción, sí, solo sí. Ese enunciado no es verdad en cualquier estructura, es decir, en cualquier interpretación de ese lenguaje. Em, una sentencia es dos sentencias son lógicamente equivalentes, sí, solo sí, o sea, sí, una y la otra son verdad en exactamente las mismas interpretaciones. Las verdades lógicas, las sentencias de verdades lógicas son llamadas tautología. Esto es importante.
porque le decía interpretaciones, pero esta es la versión más formal de esa idea. Claro, claro, yo le llamo interpretación para ser más amigable a llamar a esto la estructura. Claro, le llamáis a interpretación, él es su una estructura. Claro, sí, eso es importante, yo lo hago solo para hacerlo más fluido. Yo le llamo a L1 estructura interpretación. Y esto es importante, esto podría estar marcado como una definición, una verdad lógica y llamada tautología. Claro, Em, que esto, tautología, etimológicamente, si no me equivoco, viene del griego y es significa, lo mismo. Claro, verdad por sí misma. Tautos es lo mismo. Claro, tauto es lo mismo y como es verdad por sí mismo. Em, entonces, esto que también que sigue aquí importante, dada como dimos las definiciones, entonces, las verdades lógicas, las contradicciones y la equivalencia lógica de enunciado en el lenguaje pueden ser caracterizados en términos de tabla de verdad. Entonces, cualquier ejercicio de la lógica proposicional que implica ver si algo es una verdad lógica, ver si algo es una contradicción, ver si algo es equivalencia lógica, todo lo podemos ver por tablas de verdad. Veamos los teoremas. Teoremas. Una sentencia del lenguaje es una verdad lógica o una tautología, sí, solo sí, es, ¿cómo se llama? Si hay solo test, es decir, hay solo verdad en todas las columnas de la tabla de verdad, ¿sí? Esto se puede probar, como es un teorema, esto se prueba, pues, se prueba asumiendo la definición de lógica, una verdad lógica, y esto se prueba. Una sentencia es contradicción, sí, solo hay Fs en las columnas de la tabla de verdad de ese enunciado. Si una sentencia si dos sentencias son lógicamente equivalentes, ellas tienen los mismos valores de verdad en sus columnas. Ya, esto, te repito, son un teorema y se prueban a partir de estas definiciones que da acá. A partir de estas definiciones de 2.7, si uno las desarrolla con las definiciones que dimos en la estructura, uno llega puede probar estos teoremas. Entonces, la definición uno prueba el teorema uno, la definición 2 y así sucesivamente. Sea esta, ¿qué letra era? Gamma. Sea gamma un conjunto de sentencias de un lenguaje y sea phi una sentencia del argumento de todo el enunciado de esta gama son premisa y el otro enunciado es la conclusión es válido como argumento si solo si no hay una estructura, no hay una interpretación en la cual todas las sentencias de lambda, no, pues no es De lambda, gamma. gamma, perdón, son verdad y phi es falsa. Esta definición es la definición que yo hice, sí, que es la que yo hice notar del capítulo uno de consistencia de negar la conclusión. ¿Sí? De tomar como conjunto las premisas y la conclusión negada. Si ese conjunto es consistente, entonces ese argumento es válido. Esto es la misma, esta es la definición ahora en términos de estructura y de lenguaje. ¿Sí? Toma un conjunto de enunciados, ¿sí? Toma un enunciado que va a ser la conclusión y nos define que el argumento va a ser válido, ¿sí? Solo si no hay una estructura en la cual todas las sentencias del conjunto premisa son verdad y la conclusión es falsa. ¿Sí? Eso también alguien lo puede, esto acá y esta definición, tener estrecha relación porque entonces nos está diciendo que el argumento sigue la idea de un condicional. Y eso es fuerte. Ya nos dice que un argumento va a seguir la estructura lógica de un condicional. Es decir, P implica Q. La frase del argumento con todas las sentencias en gamma son premisas y phi es una conclusión es válido, puede ser abreviado por phi es consecuencia lógica de gamma. Y acá esto es notación, pues esto es importante porque se introduce este símbolo Turnstile, ¿ah? el torniquete doble. Exacto, que se utiliza como consecuencia lógica.
¿Ya? Después aquí hay algunos que colocan, en vez de estos doble palitos, colocan solo un palito para hacer distinción entre consecuencias semánticas y consecuencias sintácticas. Sí, sí, un palito es sintáctico. Claro, entonces, pero Esta weá es metalógica. en términos prácticos uno puede usar indistintivamente mientras lo reserve para la noción de consecuencia lógica. ¿Ya? Esta notación es importante porque hay muchos que consideran que aquí está el corazón de la lógica, en esta noción de consecuencia, Claro. ¿sí? Y que también separa las lógicas, porque em, em, eso lo voy a dejar para otro momento, para poder seguir avanzando. Veamos cuánto falta. La siguiente definición es que, dada una estructura, es un contraejemplo de un argumento. Esto es importante, la noción de contraejemplo de un argumento, con gamma, el conjunto de premisa y phi, la conclusión. Sí, solo sí. em, Pero el valor de verdad del enunciado es verdadero para todo, las premisas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, el argumento en el lenguaje es válido sí, solo sí, no tiene un contraejemplo. Nos vemos, Rodrigo, cuídate. Ahí vamos a subir esto. Gracias. Y aquí viene la consistencia semántica, ¿sí? Entonces hace referencia a la consistencia de, como el orden de lo que estamos hablando, un conjunto gamma de L sentencias, es decir, de enunciados del lenguaje, es semánticamente consistente, sí, solo sí, eh, una estructura A, L1A, tal que al aplicar esa interpretación tenemos valores de verdad para todos los enunciados de este conjunto gamma, ¿ya? La inconsistencia semática es solo la oposición a la consistencia semática. Esto quiere decir que un enunciado gamma, em, perdón, si gamma es un conjunto de L sentencia, es semánticamente inconsistente si solo si gamma no es consistente. Aquí hay una nota y dice, esto es una alternativa a la forma de definir la consistencia de conjuntos de L sentencias como consistencia sintáctica, ¿ya? Em, la definición de consistencia está relacionado con después con mostrar la validez de un argumento, ¿sí? Entonces, si yo tengo el siguiente teorema, ¿sí? No, esta definición nos lleva al siguiente teorema. Si phi y todos los elementos de gamma son L sentencia, entonces se sigue lo siguiente. Eh, eh, phi es consecuencia lógica de gamma, sí, solo sí, el conjunto que contiene toda la sentencia en gamma y negar phi es una inconsistencia semántica, ¿sí? Esta es la definición que estaba marcada, ¿se acuerdan? Yo le había dicho cuando vimos el capítulo uno que a mí me llamaba la atención que esa parte, cuando lo decía en el capítulo uno en conjunto, no lo marcara como una definición. Acá lo tiene como un teorema, ¿ya? Si yo tengo un argumento, si tengo una consecuencia lógica, esto es así, sí, solo sí, si yo tengo el conjunto ahora de las premisas y negar la conclusión, es una inconsecuencia semántica, ¿sí? Esta idea, este teorema, hace posible la demostración por absurdo, ¿sí? Porque permite que eh, yo pueda suponer lo contrario, o sea, si acá, si yo supongo lo contrario de lo que quiero demostrar y llego a una inconsistencia, entonces se demuestra la consistencia de lo contrario. ¿Sí? Este teorema tiene relación estrecha con la demostración por el absurdo, ¿ya? Em, ¿Qué más? La prueba de esto se deja como ejercicio del lector. Esta prueba la voy a hacer yo, la habíamos conversado antes de la sección con Pancho y yo le dije que se veía atemorizante, pero era bastante trivial.
Sí, Entonces, pero la voy a hacer en el apunte que suba. Eh, Esto es lo que decía Iván, que hacia acá se colocan más tablas, o sea, más filas, perdón, más columnas, para mostrar una tabla de verdad. Entonces aquí en este ejemplo se tiene un argumento, pues se tiene que, se está diciendo que negar P es consecuencia lógica de tomar como premisas P implica no Q y tomar Q, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago acá para ver si esto es verdad es, tengo que tomar, primero tengo que ver los valores de verdad de las premisas. Entonces acá toma las interpretaciones de P, toma las interpretaciones de Q, como son 2, 2 elevado a 2 es 4, entonces tengo que hacer 4 columnas, ¿sí? Perdón, 4 filas, tengo que hacer 4 filas. El condicional, como T es verdadero, o sea, acá el antecedente es verdadero, el consecuente es cuando es falso, ¿sí? Es que este caso va a ser falso. Cuando el consecuente es verdadero, entonces es verdadero. ¿Sí? Acá, cuando el antecedente es falso, independiente del valor de verdad del consecuente, va a ser verdadero. Entonces, este condicional es verdadero siempre que no sean ambos verdaderos. Ambas me refiero con P y Q. Y si nosotros tenemos negada Q, o sea, perdón, si nosotros no negamos Q, ¿sí? Que es la que está acá, que y este es la tabla de verdad para negar P. Entonces, si yo quiero ver si esto es consecuencia lógica, lo que yo tendría que hacer es tomar las premisas, ¿sí? Tendría que tomar estos tres, pucha, no lo puedo marcar así, pero tendría que tomar estas tres columnas, esta, esta y esta, y ver si esto es consistente o inconsistente. ¿Sí? Estas tres columnas. Porque estaría tomando las dos que son. Ah, no, po. Tendría que. No esta, porque esta es la conclusión. Tendría que tomar la contraria, que sería la primera. Negar la conclusión. Entonces, este siguiente teorema nos dice que un enunciado es consecuencia lógica de un conjunto n de premisas, sí, solo sí. eh, Este enunciado es una tautología. Y aquí que están tan, es como si yo pusiera puros y de las premisas y hubiera un condicional. Entonces, esto es lo que decía yo, que este teorema es la interpretación de ver la consecuencia lógica como un argumento expresable en el condicional. ¿Sí? Entonces, cuando este condicional es una tautología, es decir, siempre es verdad, bajo cualquier interpretación, se dice que es consecuencia lógica. Voy a avanzar rápido, nos quedan 15 minutos para que veamos los ejercicios. A ver si hay algún otro teorema que haya que mencionar. un ejercicio no muy particular para eso, ¿no? No, ese era el último teorema que había que revisar. Entonces veamos algún ejercicio rápido que nos quedan 15 minutos. Se ve que estoy mostrando los ejercicios ahora, ¿cierto? 2.5, ¿cierto? Sí. Propongo que veamos No los de... se, no se ven los ejercicios, se ve solo el PDF Ah, ya, del texto. genial. Gracias, Iván. Al tiro lo arreglo. Ejercicio. ¿Ya? ¿Ahora sí? Cargando, y ahí sí. Ya. Y si, por ejemplo, yo... ¿cómo guardo esto? Ahí está. Dame un segundo. Si, por ejemplo, yo aquí, ¿dónde está mi...? Si yo me coloco acá, ¿se cambia la pantalla? ¿Se ve esa tabla de verdad ahora? Sí, sí, una cuestión, Ah, ya, sí. genial. Ya, porque aquí voy a ir escribiendo las tablas de verdad. Se quedó pegado. Ya, entonces, ¿qué propongo? Que veamos por hoy los ejercicios 2.5 que están referidos a mostrar que estos enunciados son tautologías. ¿Ya? Entonces, como dijimos, tanto para tautología como para contradicción, como para
eh, tautología, contradicción o inconsistencia se muestra a través de tablas de verdad. Entonces, para mostrar estos enunciados, que estos enunciados son tautología, se muestra por tablas de verdad. Aquí están las leyes de Morgan. Excelente. Entonces, esto para cada uno de estos son leyes de la lógica en este sentido, o más que leyes son tautologías, pues son verdad. Entonces eso quiere decir que las puedo aplicar como si fueran verdades, pues, como si fueran reglas, ¿sí? Esa es la palabra, como si fueran reglas. El hecho de que sean tautología quiere decir que la puedo utilizar como reglas, ¿ya? Y esto también lo podemos entender como argumentos, ¿sí? En esa anotación que se van escribiendo hacia abajo de premisa, raya conclusión. Ya ahí se arregló esto. Ah, está medio pegado. Falta borrador. ¿Para? Ah, tengo borrador. Genio. Parece que se me pega un poco el overlay, pero veamos el primero, con el modus ponens. Veámoslo en la pizarra. Ah, voy a dejar de compartir, lo vamos a escribir en la pizarra, Iván, Yo lo... y dejo de compartir pizarra para que se vea en la pizarra solamente. El que estaba escrito aquí en el látex, bueno, no se ve, no se pegó esto. Pero lo que estaba escrito yo tenía hecho el tercero es excluido, ¿sí? Lo tenía hecho fue el ejercicio de la prueba del curso que hago del año pasado. Ya, pues, creo. Entonces el modus ponens nos dice P, yo creo que Perdón, dejen de compartir para que podamos verlo también, o sea, para que quede en la grabación. ¿cómo? Mira, espera. Si pueden dejar de compartir pantalla para que se Ah, vea sí, en sí, la ya vamos, vamos. grabación. Dame un Eso es. segundo. Ya. Y por ejemplo, acá hay algo en donde yo, si bien la regla, la convención, no exige el uso de paréntesis, yo diría que eh, se ve bien, ¿o no? Sí, pero la otra cámara, esta como que no enfoca la parte de arriba de la pizarra. O en el video que estás viendo, ¿se ve la parte de arriba de la pizarra? Sí, sí. No, o sea, se ve cuando la pone Francisco con su teléfono, pero claro, si Ah, no, ya. Entonces hagámoslo un poquito más abajo. P, P implica Q, por lo tanto Q. ¿Sí? Esto si lo vemos así en P, P implica Q, esto implica Q. ¿Sí? Em, Ahora sí se ve, se va a ver invertido, sí, en sí, se el... ve, si Francisco se corre, se ve todo completo, pero si Ah, no, ya. se Corta ve un un poquito poquito. para allá, para allá. Vamos para allá. Tú, Pancho. Corta un poquito más allá. Lo que decía yo es que, Ese, por ejemplo, yo aquí a mi estudiante les recomiendo que agreguen el paréntesis, si bien esto es lógicamente, lógicamente consistente, yo les recomiendo aquí que agreguen el paréntesis para que no se confundan, ¿sí? Pero esto mostremos que es verdad, pues para mostrar que esto es verdad tenemos que hacer entonces la tabla. Primero, como esto está compuesto de dos enunciados básicos, hacemos las interpretaciones para esto. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Sí, luego tenemos un condicional. Tenemos P implica Q. Entonces a este le voy a llamar pi, para después no repetirlo hacia acá, ¿ya? Este de aquí es verdadero, este de aquí es falso, este aquí es verdadero y este es verdadero. Luego tenemos pi y p, ¿ya? ¿Qué? Sí, pues porque a esto le llamé pi, para no Ah, ya. escribirlo de nuevo acá, para no Ya. alargarme. Este es pi, la segunda premisa es pi. Este es pi ahí. ¿Se ve, Iván, o no? ¿Sí? Eh, sí, todo súper. entonces acá tengo, para que este sea verdad, tienen que ser verdad estos dos. Acá es verdad, acá hay uno falso, acá hay uno falso, acá hay uno falso.
¿sí? Este I es solo verdad cuando ambos son verdad, ¿ya? Y ahora el pi es solo este condicional. Entonces, por ejemplo, a este ahora le voy a llamar, que es este de acá, le voy a llamar a alfa, para no reescribirlo de nuevo. Entonces, alfa implica Q, ¿sí? Tengo que mirar estos valores de verdad. Cuando ambos son verdad, este condicional es verdadero. Cuando ambos son falsos, este condicional es verdadero, ¿sí? Cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso, este es falso. Y cuando ambos son falsos, este es verdadero, ¿sí? Entonces, este es... No, pero hay algo aquí que me quedó mal. Te equivocaste porque no Sí, debería darte de debería autología. dar todos verdaderos. Esta autología, FB. Espérate, espérate. Alfa, U. Claro, este es verdadero porque el antecedente es falso. ¿Sí? Pero falso sería igual que todo. Otra forma de verlo sería, en vez de la tabla, cuando enseño lógica, trato de que hagan no solo ejercicio de la tabla de tablas, porque, Corta por un poquito ejemplo, para allá para que se vea el ejercicio completo. ¿Se vio, Iván? Sí, sí, se ve. Ah, ya, genial. Dale, Pancho, que vaya. tenemos esto entonces, P, I, P, I, P, P, I, P implica Q, implica, implica Q. Eso lo podéis ver transformando con otras reglas lógicas que son tautología de esta cuestión. Por ejemplo, esto, transformáis a esto. Ah, sí, pero lo único, el tema de hacer esto es que como que como que no estamos, o sea, es completamente válido lo que está haciendo el Pancho porque esos dos enunciados por el que está reemplazando son equivalentes. Pero el tema es que como la gracia de encuentro yo de ir viendo es que demuestres como directamente que el enunciado es tautológico. ¿Ya? ¿Con la tabla? Porque, sí, po, porque después, pero es que es el primer ejercicio. Po. Una vez que muestras que algo que es lógicamente equivalente lo puede reemplazar, ya se puede seguir haciendo lo que va haciendo el Pancho. Sí, se puede hacer así, pero no es Porque necesario. nosotros para poder hacerlo, utilizar lo que está haciendo el Pancho, Iván, no sé si se alcanza a ver, para Sí, hacerlo, se ve, ahora para se ve que lo apunta Francisco, porque se ve como muy chico en realidad. lo que estaba mostrando Y se notan Francisco los para símbolos. hacerlo, nosotros tenemos que mostrar que la tabla de verdad de este es la misma que la tabla de verdad que de este. No, y de hecho está al revés. Sí, está al revés. Sí, P po. no Q. ¿Verdad? Sí, 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 ahí sí. Sí, ahí sí. Claro. Incluso aquí entonces puede poner un tercero, que es decir no P o Q. ¿Sí? Esas tres son equivalentes. Esas tres son equivalentes. Tú podrías colocar cualquiera ahí, pero para hacer eso tendréis que mostrar que tienen la misma tabla de verdad. Eso es lo que voy, que tendríais que hacer esto mismo con esas enunciados primero para después seguir utilizándolo. Todos los ejercicios de ese ítem se hacen igual, pues se hacen evaluando la tabla de verdad de lo que va componiendo y así para obtener que son tautologías. Todas esas son tautologías porque todas son reglas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo un ejercicio dijera mostrar si esto es o no es tautología, si te da al menos una interpretación en la que es falso, entonces no es tautología. Tautología y algo quiere decir que queda solo ese algo, ¿cierto?
en una conjunción. Entonces queda esto. Y eso es lo mismo. No, algo hiciste mal porque queda llegar a una contradicción. No, Sí, pues. no. Sí, pues. Si está llegando a que. Ah, no, No. pues, claro. Pero no llegas a. Llegué. Sí. No, sí, está bien. El único tema de la demostración que hizo bien Pancho es lo que decía, porque está asumiendo algo que no ha hecho, porque mostrar que estos enunciados son equivalentes, mostrando que esos enunciados tienen la misma tabla de verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí para alcanzar a pasar el archivo antes de la 8, para poder subirlo. Eh, para la próxima voy a tener los ejercicios hechos para mostrarlo y voy a haber mandado el PDF antes de la sesión para que lo revisemos y así veamos alguna duda nomás, un ejercicio de cada uno y pasemos inmediatamente al capítulo 3. Como decía, quizás se siente que estamos avanzando lento, pero en verdad, como decía, un curso se detiene todo un semestre a hacer este tipo de ejercicio. Sí. Así que eso, pues. ¿Hay alguna pregunta, Facundo, Iván? O sea, que esto que está haciendo Francisco, en realidad es como se llaman formalmente eh, como criterios de decibilidad, ¿ya? Es como una palabra que viene en inglés, en fin. Eh, entonces, claro, el único como método de decibilidad que tenemos por ahora son las tablas de verdad y que nos van Claro. a acompañar hasta la proposicional. Cuando veamos lógica primera orden, vamos a ocupar otro criterio de decibilidad. Básicamente, la decibilidad es decir, esta fórmula que yo tengo aquí, está como enunciado, eh, esta autología sí o no, y ahí uno agarra con uno de estos criterios de visibilidad, y hay básicamente tres, pero este es como otro criterio que te permite básicamente ver como con una visión del ojo que algo es una tautología o que algo no lo es, o sea, como que de una sola mirada, por decirlo. Y Mm. esa es como la utilidad que tenemos nosotros y como que es eso, básicamente para hacer el comentario. ¿Para comentar, dijiste? Sí, sí, o sea, como que... Sí. Sí, sí. Sí, y de hecho también esto se puede expresar con grafos, con árboles de verdad. Entonces, todas las tautologías tienen todas las ramas cerradas. Claro. Todas las ramas del árbol van a estar cerradas porque bajo cualquier interpretación es verdad negar la conclusión. Puedo hacer una demostración, voy a incluir en ese apunte la demostración de este ejercicio del 2.5 de la tautología con árboles para que sí también tengamos como tres formas de verlo, las tablas de verdad, que también se puede resolver con viendo enunciados equivalentes que sean más simples o que convengan, o con esta álgebra proposicional que propone el Pancho, y con los árboles semánticos, que son grafos. Ah, y solamente porque, bueno, también se puede con la deducción natural, como para Sí, mencionar pues, otro caso más de visibilidad, ¿no? exacto, y ahí eso es se utiliza ¿cómo se llama esto? El cálculo de Getsen, el matemático Getsen, que es el que propone esta idea que dijiste tú de, ¿cómo lo llamaste, perdón? Deducción natural, sí, Eso, la deducción natural lógica. Sí, eso es gracias a Getsen, si no me equivoco. Ya pues, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Iván, por conectarse, igual Facundo. La grabación la voy a subir hoy día a la tarde, a la noche, cuando llegue a casita. Nos vemos. Chau, chau.